Hola jóvenes, buenos días, bienvenidos a la sesión del día 13 de mayo del 2021. El día de hoy es jueves, esta segunda semana, y vamos a continuar platicando un poquito sobre la psicología de la tipografía. Recordarán que el día de ayer estuvimos comentando algunas características de cada una de estas fuentes o de estos tipos de letra y cómo cada una representaba aspectos bastante claros sobre la personalidad de la empresa, sobre lo que la empresa quería tratar de mostrar. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los elementos que veíamos el día de ayer? ¿Cuáles eran los tipos o las categorías de tipografía en las que podemos dividir precisamente a las fuentes? La primera de ellas eran las serif. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las serif? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a preguntarle a Franco, ¿estás por ahí? Franco Bermúdez. Sí, profe. Ok. ¿Cómo estás, Carla? ¿Te acuerdas lo que veíamos ayer sobre los tipos de letra? Había una que era la primera, que es la serif. Es la más fácil de identificar. ¿Te acuerdas de ella? ¿Cómo era? ¿Qué características tenía? Era la que, bueno, como la que tiene aquí en la presentación, que era así normal. Así normal. Es que No. no Ajá. recuerdo muy bien. Ok, correcto. Muchas gracias, Carla. Vamos ahora con Mata, Valeria. ¿Te acuerdas, Mata? ¿Cuáles eran los elementos que comentábamos ayer sobre la tipografía serif? ¿Qué la distinguía? ¿Qué aspectos tenían que la diferenciaba de otros? ¿No? ¿Mata? Ok, continuamos con Michelle Ruiz. ¿Nos puedes comentar algo sobre esto, Michelle? Bueno, yo recuerdo que mencionaba que era como que la más usada, por así decirlo, y representaba algo formal. Dijo también que tenía la característica como que en cada letra terminaba como en una colita y pues eso es lo que recuerdo, profe, que era más usada para marcas como formales. Ok, correcto, muchas gracias, Michelle. Precisamente esas son características bastante claras de la serif. No es la que tenemos en la pantalla, es la que tiene ciertas terminaciones, como una patita, como una colita, las cuales le dan precisamente un realce más clásico a la tipografía, un poquito más relacionado con temas tradicionales y demás. Esas son las que tienen serif, serifa, como se puedan entender mejor. Después teníamos un segundo tipo, que son las sans serif. Las sans serif son también tipos de letra más anticuadas, un poquito más tradicionales, si se le quieren llamar, pero que estas ya no llevan serif, ya no tienen estos elementos tan característicos de la primera. Y esas tipografías son, bueno, tienen una característica bastante clara, que es que no son tan redondeadas, son más clásicas que las que vemos en la actualidad. En este caso, lo que tenemos en pantalla, bueno, no, en pantalla no tenemos ninguna sans serif. Pero después pasamos al tercer tipo, que son las cursivas o las script. Y esas tienen un poquito más de facilidad para entenderse. ¿Quién me puede explicar qué características tienen las tipografías script? A ver, Leslie, por ejemplo. Guardiola. Guardiola. Leslie.
Guardiola. ¿No? Leslie, ¿estás por ahí? Sí, profe, no recuerdo. Ok, vamos entonces con Fernanda de León. ¿Te acuerdas cuáles son las características de las scripts, Fernanda? No, profe, no me acuerdo. Ok, a ver, Maritza Tinajero. ¿Sí me escucha? Sí. Recuerdo que eran para títulos y firmas. Ujú. Y pues estas tipografías muestran creatividad, elegancia y atracción al cliente. Ok, bien, exactamente. Estamos hablando de una tipografía cursiva, tradicionalmente denominada cursiva, y precisamente nos evocan eso que nos comenta Maritza. Después ya platicamos de la serif, de la sans serif, de la script, y después tenemos la moderna. La moderna tiene que ver con aspectos mucho más redondeados, mucho más estilizados, relacionados con el tipo de letra que utilizamos. Es parecida a la sans serif, en el sentido de que no tiene serif, y tampoco es cursiva ni decorativa, pero la moderna es más redondeada, es más estilizada. Tiene ciertas características, cada una de sus letras que la distinguen porque es más limpia, más actual, más como su nombre lo indica, moderna. Nos comentaba dentro del chat Ibarra que la script también nos habla de elegancia, de lujo, de temas costosos incluso, y es correcto, la script nos evoca esos temas que nos comenta su compañero. Finalmente tenemos las decorativas. ¿Quién me quiere hablar sobre las decorativas? Las tipografías decorativas. A ver, Hernández, adelante. Sí, profe, buen día. Bien. Yo entendí que esas eran las que provocaban una sensación como de un pensamiento normal, también como algo divertido. Si hablamos de marcas, es como que una marca divertida y creativa. Y pues también creo que ayer lo escuché que dijo que estas transmitían como singularidad y ser una marca también original. Y Uh-huh. pues también hacía que como que fuera una empresa, si hablamos de una marca, sea una empresa como que quiere contrastar y aparte es flexible. Podría ser Perfecto. el ejemplo de Fanta, por ejemplo, que tienen un logo bien extravagante. Uh-huh. Que no es una tipografía normal que vemos en cualquier lado. Tienen su propio tipo de letra. Y precisamente a eso nos referíamos ayer y ahorita que lo comenta el Lalo también. Esa singularidad, esa exclusividad, el hecho de que sea algo único, creado particularmente para esa empresa y para nadie más. Eso es lo que tratamos de hacer con las tipografías decorativas, el resaltar, el ser distintos de otras más tradicionales. Muchas gracias a todos por sus participaciones. El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de marcas que han cambiado sus logotipos precisamente modificando este elemento, la tipografía. ¿Cómo es que puede llegar a haber un cambio tan grande de un logotipo a otro solamente por un cambio de tipografía? Y dije un cambio tan grande, pero no necesariamente lo son. O tal vez sí. Vamos a empezar, por ejemplo, con el caso de Google. Google cuando empezó no tenía esta tipografía que tenemos en la parte superior, tenía otro un poquito más feo. Pero, pues bueno, lo utilizó muy poco. El más conocido es este que tenemos en pantalla, el de la parte superior. ¿Quién quiere participar comentándonos cuáles son los grupos o las categorías de tipografía que utilizaba Google antes y utiliza Google ahora? Y otra participación también va para quien me diga qué cambios en la percepción representa esta modificación. ¿Cuáles son las tipografías utilizadas y qué cambios representan la percepción de la gente? Vamos a empezar primero con Naomi Loya. Bueno, antes aplicaba la tipografía que se podría decir como serif y ahora utiliza la moderna. Ok, pasó de serif a moderna, es correcto.
En primera instancia, en la parte superior tenemos claramente identificado algunos aspectos precisamente de la tipografía serif. Podemos observar, por ejemplo, la terminación de la G, también de la G minúscula, y observamos también la L, como en la parte superior e inferior tiene ciertas características que la marcan como tipografía serif. Y en la segunda podemos apreciar también algunas características importantes de la moderna, como nos comenta su compañera. Estamos hablando sobre todo de esta cuestión bastante redondeada. Lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la letra G, en las dos letras G que están mucho más redondas que en la primera versión, y en las letras O, que, profe, una letra O ya es redonda de por sí, sí. Sin embargo, en este caso se forman más claramente un par de aros en lugar de ser una escritura más clásica como en la parte superior. Entonces es correcto, pasaron de ser serif a una tipografía moderna. Ahora bien, ¿qué nos implica esto? ¿Qué significa esto para la percepción de la gente? ¿Existe realmente un cambio marcado o no? Carreón, levantaste la mano hace un rato, ¿querías participar? Era para identificar los tipos de tipografía, profe. Lo que Ok. responde. Bien, ¿alguien más quiere comentar en este caso qué representa este cambio? Vamos con Grimaldo, adelante. Bueno, siento que es como de que antes daban a entender que era algo más serio la página y ahora pasa a ser algo más creativo, algo más animado, por así decirlo. Más creativo, más animado, obviamente más moderno. Y estamos hablando también de que esto representa todo lo que involucra a la empresa. Muchas gracias, René. Porque anteriormente, mejor dicho, cuando Google empezó, ¿a qué se dedicaba la empresa? Solamente era un motor de búsqueda en Internet y listo. Tú entrabas a Google y lo único que te servía era para buscar cosas en Internet, nada más. Pero conforme va creciendo la plataforma, va añadiendo diferentes servicios. Obviamente el tema de los Google Ads, después Google Sense y algunos otros servicios que se van creando dentro de la empresa. Hasta la actualidad, donde incluso en este momento estamos trabajando, estamos llevando clase en una plataforma, una herramienta de la propia organización, del propio Google, como lo es Google Meet. Y entonces ya quedaba muy anticuado. Ya no me dedico solamente a temas serios de búsquedas en Internet para que realices tus tareas. No. Ahora tenemos toda una gama de posibilidades. Tenemos dispositivos móviles, tenemos plataformas para comunicación, tenemos plataformas de videos, tenemos correos electrónicos. Es muy grande. Y esa gran amplitud de servicios y productos que cuenta la empresa es un elemento bastante innovador, bastante creativo. Y ya no quedaba toda esa parte creativa, innovadora, moderna, con lo que se tenía anteriormente, con el logotipo que mostraban previamente. Por ese motivo, precisamente la empresa dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero mostrar ya esta parte tan seria, tan formal y tan anticuada. Quiero llegar a expresar un aspecto de modernidad más marcado porque eso es lo que somos. Y de esta manera entonces tenemos este par de logotipos bastante contrastantes. Tenemos ahora a Mastercard. Mastercard dedicada principalmente a comercialización de tarjetas de crédito o débito, principalmente en colaboración con instituciones financieras o bancarias. Tenemos en el antes, básicamente la misma forma, los mismos símbolos, dos círculos en color rojo y amarillo, y la palabra Mastercard. Y en la actualidad es lo mismo, dos círculos, la palabra Mastercard. Pero tenemos un cambio bastante notable dentro de la tipografía. En este caso, ¿cuáles son los cambios que se hicieron y qué representa este cambio? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es el cambio de tipografía que se hizo y qué es lo que representa este cambio para la percepción de las personas? Vamos a ver, Dulce, estás por ahí, no tengo ninguna participación tuya tampoco. ¿Quieres participar? ¿Cuál es el cambio de tipografía que hizo Mastercard en lo que tenía antes y lo que tiene ahora? En esta, de hecho, nos va a permitir entender un poquito mejor algunos elementos de
de los grupos de tipografía que quizá no habían quedado tan claros hasta el momento. Vamos a ver, Mata dentro del chat nos dice que el nuevo diseño es, bueno, un diseño más nuevo y que se ve mucho mejor el actual. Me imagino que es a lo que se refiere Valeria. Sí, es más nuevo y se ve más actual. Correcto. Nos dice Fernanda, es más presentable y formal. ¿Cuál, Fernanda? ¿El primero o el segundo? El segundo, que es de ahora. El actual es más presentable, es más formal, nos dice Fernanda. Bien, podríamos considerarlo así, correcto. Aunque el primero no es como que no se viera presentable ni formal, también lo hacía. La diferencia se me hace, o me parece que es más orientado a lo que nos comentaba un poquito Mata. Vargas nos dice, pasó de una sans serif a moderna. Y es correcto. Denny está no correcto. Y en este caso, pasamos de sans serif a moderna. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten entender esta diferencia entre una sans serif y una tipografía moderna? Son algunos puntos bastante pequeños que podríamos llegar a notar, pero que se muestran con claridad. Uno de ellos tiene que ver con la forma que tienen ciertas letras. ¿Quién puede llegar a apreciar cuál es esa letra, una letra en particular, que marca la diferencia totalmente clara entre una sans serif y una moderna? ¿Cuál es la letra a la cual me estoy refiriendo? Nos comenta Denise y nos comenta Lisa, de forma correcta, la letra A. Como podemos apreciar, de hecho, dentro de estas figuras, primero, sans serif y moderna. La letra A, dentro del Mastercard antiguo, es una letra o es una utilización de la versión de la letra que tiene este ganchito en la parte superior, esta casita, como nos decían en la primaria. Esa letra prácticamente no se utiliza en la actualidad, son muy pocas las empresas que lo siguen utilizando, porque en la actualidad se utiliza mucho más esta otra versión, la redondeada, la que no tiene esa casita en la parte de arriba. Esto hace una representación mucho más moderna, nos quedamos con esta parte más redondeada, que es precisamente otra de las características de este tipo de fuentes. Entonces, así lo podemos diferenciar con mayor claridad. Muy bien. Vamos a pasar a un tercer caso, que son los logotipos de Pepsi. Y aquí tenemos logotipos desde 1898, desde el siglo XIX, y hasta la actualidad. Son varias las versiones que han tenido de este logotipo en distintos momentos de su historia. Algunos más representativos que otros. ¿Cuáles son las tipografías que ha utilizado Pepsi a lo largo de su historia? ¿Quién quiere participar? Levantando la mano. ¿Cuáles son estos elementos, Denise? Bueno, creo que son Script, sans serif y moderna. Script, sans serif y moderna. Script, sans serif y moderna. Perfecto, muy bien, gracias, Denise. La mayoría de los elementos que podemos apreciar en pantalla tienen aspectos script, sobre todo en los primeros 5 logos. Desde el principio, 1898, hasta los 50, se utilizaba cierta tipografía de script. Sin embargo, como podemos apreciar, no todas las letras eran script, solamente la letra inicial de Pepsi y la letra inicial de Cola. Pues la P y la C son las que son script. Las demás no necesariamente lo son. Por ejemplo, podemos apreciar el logotipo de 1940-1949, es este que tenemos aquí. Y sí, la P y la C son script, pero las demás son sans serif. Entonces están haciendo allí una combinación bastante marcada de estas dos tipografías. Podemos apreciar con claridad la sans serif en las versiones de los 60s y hasta la del 2007. Y finalmente tenemos la moderna en la versión actual. Esta versión que es mucho más redondeada y que, si se fijan, es muchísimo más limpia que las versiones anteriores. En este caso dejan de mantener unido el símbolo con las letras
sino que ahora se mantiene por separado. Crea un aspecto mucho más limpio, mucho más fácil de apreciar, mucho más fácil de entender. Ahora bien, tal vez algunos se estarán preguntando, profe, pero las primeras no necesariamente son cursivas, no son script del todo, como la primerita, segunda o la tercera. No son script totalmente, pero tampoco son sans serif ni son modernas. ¿Qué son entonces? Nos queda otro tipo de letra, que son las decorativas, las deco. Y en este caso, muchos de los logos utilizados por Pepsi son decorativos o utilizan tipografía decorativa. Lo podemos apreciar porque los tipos de letras no son solamente cualquiera que aparezcan por ahí en algunos casos. Y ya lo decía, en las primeras versiones, en las primeras 3 sobre todo, cada letra tiene ciertas particularidades que la hacen distintas de otras letras. Después lo dejaron un poquito de los 60s a los 2000s, pero el logotipo incluso de la actualidad, el Pepsi, que es con tipografía moderna, también tiene ciertas características de decorativa. Por ejemplo, la letra E, en lugar de tener una parte recta al inicio de la letra, la tiene curveada. Es más como una onda, similar al logotipo de Pepsi como tal, al símbolo, el cual presenta una onda entre el color rojo y azul. Entonces, de esta manera podemos observar que existen marcas que no se quedan solamente con un tipo de letra o con una versión de esas letras, sino que van evolucionando conforme pasa el tiempo. Y esto depende también de la época en la que nos encontremos. Para los 40, el logotipo que tenía Pepsi en ese momento era súper moderno. La mayoría de las empresas no tenían esa forma. Y en la primera versión, la de 1898, muchos logotipos tenían un formato muy similar a ese que podemos apreciar. ¿Cuál les gusta más de estos? ¿Cuántos son? 11 logotipos que tiene la empresa. Dependerá de cada quien. Yo crecí mucho con el logotipo, por ejemplo, de los 90, el de 91-97. Recuerdo, no sé, ir a cenar con mis papás y pedir una Pepsi que tenía un logotipo muy similar a ese del 91 al 97. Recuerdo también, por ejemplo, el de 98 al 2004, cuando jugaba PlayStation y un videojuego que no sé si conocen, que se llama Pepsi Man. Justo ese era el que salía. Entonces esos son los que me dan un poquito más de nostalgia porque son los que recuerdo de cuando era niño. Pero ¿cuál me gusta más en términos generales? El actual, a mi percepción, es el mejor. Habrá otros, quizá que les gusten temas más clásicos, como el de principios del siglo XX y demás. Pero bueno, eso ya es más cuestión de gustos, no de lo que representa la empresa. Y ojo, y este es un dato muy importante. Si nosotros trabajamos en una empresa diseñando logotipos, ayudando con su diseño o creando estrategias de marca, no debemos guiarnos por nuestro gusto personal. Repito, no debemos guiarnos por gustos personales, debemos guiarnos por lo que le gusta a la gente, a nuestros clientes, por las tendencias de mercado y por lo que representa ese logotipo. Puede ser que a mí en lo personal no me guste tanto, pero yo no formo parte del extenso grupo de población al cual va dirigido mi producto. Entonces tengo que cambiar mi perspectiva a, no me gusta tanto a mí, pero al público le gusta. ¿Ok? ¿Explico? Entonces hay que hacer esa anotación. Bien, Pepsi entonces utiliza mucho su parte decorativa. Nosotros también lo podemos utilizar. Y existen diferentes herramientas para crear tipografías, algunas herramientas exclusivamente para diseño y otras que nos brindan esta oportunidad para personas que no somos diseñadores o que no tenemos esas herramientas. Una de las más conocidas y de las más sencillas de utilizar es esta que tenemos en pantalla, Calligrapher. Aquí tenemos el enlace para que puedan acceder. Calligrapher es una plataforma en la cual podemos pasar de escribir con tipografía normal, digamos un Arial, a crear nuestra propia tipografía de acuerdo a nuestros gustos y preferencias. Calligrapher nos ayuda entonces en este sentido. Esta sección de la clase no es patrocinada por Calligrapher, cabe aclarar. Entonces, la página como tal tiene un par de versiones de uso, una opción gratuita y una opción de paga.
La opción gratuita nos permite crear solamente una fuente y tiene algunas funciones limitadas. La de paga nos permite crear muchas más funciones, perdón, con más fuentes y tiene más funciones. Ya después lo podrán descubrir si es que les interesa este caso. A final de cuentas, lo que representa, o para lo que nos ayudará esta herramienta o esta página, es precisamente para crear nuestras propias tipografías, nuestras propias fuentes. Y el día de hoy les voy a mostrar cómo crear esas tipografías. En primera instancia, entramos en Calligrapher, ya por ahí les compartí, me parece, el enlace. Pueden acceder directamente dando clic en él. Y les va a mandar a esta página que tenemos en pantalla. Pueden dar clic en comenzar gratis, añaden su información de correo, leen los términos y condiciones y después los aceptan, pero primero los leen. Y después les va a llegar un correo, confirman el ingreso a la página desde su correo y listo, ya pueden iniciar sesión. Una vez que inician sesión, van a acceder a la aplicación en línea de Calligrapher. Y ya que están en ella, tienen que hacer o tienen que seguir los siguientes pasos. Primero, Calligrapher nos ayuda a crear tipografías propias, personales. Y eso lo hacemos escribiéndolas o dibujándolas a mano. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es descargar una plantilla. Damos clic en plantillas y vamos a buscar una que se adecue a mis necesidades. Tenemos tipografías básicas en inglés, en alemán, en francés, en español, en japonés, otra de números, otra de puntuación, y aquí podemos buscar algunas otras. ¿Okay? En este caso, nosotros, que bueno, nos desenvolvemos un poquito más en español, vamos a elegir esa, reducido español. ¿Por qué se llama reducido? Porque en la versión gratuita solamente nos permite utilizar un máximo de 75 caracteres. Y esta versión de español reducido tiene 74, entonces estamos como que casi en el límite. La seleccionamos y le vamos a dar clic en descargar plantilla. La pueden descargar en PDF o en PNG, pero asegúrense de que incluyan las guías. Le damos clic en descargar, esperamos a que nos aparezca listo para descargar, le damos clic y desde aquí ya la pueden guardar en su computadora o imprimirla directamente. ¿Qué características tiene esta plantilla respecto a otras? Como les decía hace un rato, la plantilla nos va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad de escribir en cada recuadro cómo queremos que se vea cada letra en específico. Y pues aquí inicialmente tenemos caracteres básicos, espero se alcanza a ver. Signos de puntuación, letras mayúsculas, letras minúsculas. Pero en esta versión, que es la de reducido español, tenemos otros caracteres. Por ejemplo, los inicios de las expresiones de admiración y de interrogación, y también las letras con acentos, las vocales con acentos. Y muy importante también en este caso, el uso de la letra ñ. Si hubiéramos descargado la versión de inglés, obviamente no incluye la ñ, y pues las versiones de las tildes o los acentos serían distintas que esta. Bien, aspectos importantes de la plantilla, además de los recuadros. Tenemos un código QR que le permite a la página leer mejor tu documento e incluye 4 guías fundamentales. Estas dos que están en la parte superior, que son los recuadros negros con blanco que podemos apreciar aquí y que también se encuentran aquí en la parte inferior. ¿Qué tenemos que hacer con esta plantilla entonces? Tenemos que, primero, imprimirla y después de esto, empezar a llenar cada recuadro a mano. Cada letra de acuerdo a cómo tú quieres que se vea esa letra cuando ya crees tu tipografía digital. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, pueden voltear a ver en mi cámara y les voy a mostrar la tipografía que tengo en este caso. Tenemos, aquí pueden apreciar la plantilla que ya fue creada y fue escrita con mi mano. La tuve que imprimir y la estoy escribiendo. En este caso, de hecho, podrán apreciar por ahí que tengo un error de escritura en la letra E con tilde. Y esto, pues bueno, se va a pasar directamente a cuando la incluya dentro de la computadora. Bien, una vez que ya descargamos esta plantilla y la llenamos así como les acabo de mostrar, tenemos que tomarle una fotografía. Y esa fotografía nos va a permitir que esté cargada en la computadora. Importante, esta fotografía tiene que
tener presentes las 4 guías que les mostraba hace un rato, 1, 2 en la parte superior, 3, 4 en la parte inferior. Además de que se vea bien el código QR y obviamente de que todas las letras se alcancen a percibir de forma adecuada. Tenemos aquí la primera y tenemos la segunda, que en este caso la plantilla tiene 2 hojas. Aquí pueden apreciar de mejor manera quizá la letra E con tilde, que es donde me equivoqué. Y bueno, esto nos va a afectar directamente en la creación. En todo caso se puede modificar y demás, pero para cuestión de la práctica lo vamos a dejar así. ¿Qué es lo que sigue entonces? Nos vamos a ir a Calligrapher otra vez. Cerramos esto. Ya descargamos la plantilla, ya la imprimimos, ya la llenamos, ya le tomamos foto y ya tenemos las imágenes en la computadora. Lo que hay que hacer a continuación es ir a la sección que dice Mis fuentes, acá en la parte superior, y vamos a dar clic donde dice Cargar plantilla. Una vez que damos clic allí, seleccionamos la opción tal cual selecciono el archivo, valga la redundancia, y vamos a buscar las imágenes de nuestra plantilla. En este caso yo las tengo por acá. Las vamos a seleccionar de una por una. Primero la primera página y después la segunda página. Aquí ya tengo las 2 cargadas. Vamos a darle clic donde dice cargar plantilla. Esperamos a que se procese unos segundos. Y tras 5 o 10 segundos máximo ya tenemos nuestra plantilla cargada. Si se fijan, aquí tenemos todos los elementos que yo tenía escritos en mi plantilla impresa. Aquí los pueden apreciar claramente. Incluso la E con tilde donde yo tengo error, aquí me la cargó. Tengo la posibilidad de borrarlo y volverlo a cargar, sí, pero en este caso lo vamos a dejar así. Se fijan que todas estén cargadas correctamente y después le damos clic en añadir caracteres. Aquí tenemos ya todos los caracteres añadidos a nuestra fuente. Lo que hay que hacer ahora es generar nuestra fuente para poder utilizarla en la computadora. Damos clic en generar fuente. Le ponemos un nombre. Digamos que en este caso yo le voy a poner prueba fuente García. Le doy clic en generar y esperamos también algunos segundos a que se procese. Ya está procesada. Aquí la podemos ver. Y nos va a generar un par de archivos. Los tenemos acá en la parte superior. Tenemos uno que es en formato .ttf y otro que es en formato .otf. ¿Okay? Podemos descargar cualquiera de los dos si tenemos Windows. Me parece que en Mac solamente funciona una de las dos, no estoy seguro. Descargamos, por ejemplo, esta, la .ttf. La abrimos, aquí la podemos apreciar, y le vamos a dar clic donde dice instalar. Esperamos a que se instale, tarda 3 segundos, cerramos todo, y en este momento ya está listo para utilizarse en cualquier lugar. Vamos, por ejemplo, a iniciar un nuevo PowerPoint, y vamos a escribir algo, cualquier cosa, digamos Enrique. Escribo Enrique, y esta no es la tipografía que yo acabo de crear, tengo que buscarla acá. Se llamaba prueba fuente García. Y aquí la tenemos. Este es el tipo de letra que yo acabo de crear. Es exactamente las letras que yo hice a mano, las pasé a digital y ahora las puedo utilizar para escribir cualquier cosa que yo quiera. Entonces, esto nos ayuda también a diseñar logotipos, nos ayuda a tener cierta tipografía puntual para poder crear algún logotipo, para poder crear algún diseño, una presentación o lo que sea. Nos ayuda bastante para distintos motivos. En este caso, por ejemplo, vamos a aprovechar esto para diseñar un logotipo súper básico. Digamos, por ejemplo, que yo quiero crear un logotipo. Vamos a primero seleccionar mi tipografía, que es prueba fuente García. Que yo quiero crear un logotipo no sé, para una primaria, en la cual quiero, no sé, tengo un servicio de asesorías para niños de primaria, y el nombre de mi empresa se llama Profe Quique. Entonces vamos a crear precisamente este logotipo de Profe Quique, utilizando mi propia tipografía. En este caso, pues bueno, vamos avanzando un poquito así, escribimos el Quique,
de manera que quede mucho mejor. Para este caso, pues bueno, estoy utilizando letra por letra para ir acomodando mucho mejor cada uno de los caracteres y que no sea tan extenso como lo teníamos hace un rato. Entonces voy colocando una por una. Solamente termino con la letra E. La tenemos. Y listo, ya tengo el Quique escrito. Vamos a integrar otra porque les dije que la marca era profe Quique. Entonces vamos a poner otra parte que diga profe, con una tipografía ya un poquito más normal, una calibre. La vamos a agregar por aquí, digamos. Y ahora lo que quiero, se ve muy simple, vamos a meterle un loguito en la parte de atrás. Algo que sea bastante sencillo, solamente para que se aprecie que es un logo de una marca o algo así. Vamos a enviarlo al fondo, entonces le ponemos sin contorno y un relleno morado. Ya va agarrando un poquito más de forma. Vamos a poner las letras de color blanco, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a copiar todo esto en formato de imagen. Lo tenemos más o menos así. Vamos a ampliarlo un poquito para que se alcance a apreciar mejor. Y ya tenemos el logotipo de Profe Quique. Un logotipo que obviamente fue creado en un par de minutos. Ustedes tendrían minutos, horas, días, semanas, meses, incluso para crear esos logotipos en la empresa donde trabajen o con la organización en la cual se encontrarán en algún momento. Pero esta es una idea básica de cómo nuestra tipografía, una tipografía que acabamos de crear, nos puede ayudar a crear un nuevo logotipo. En este caso lo creé de esta manera y orientado un poquito más a niños de primaria, de asesorías, por ejemplo, porque la tipografía que hice yo, mi forma de escribir o mi letra manual, pues tiene esta percepción un poquito más de aspecto juvenil, aspecto que está hecho a mano, que no es tan digital, por ende no es tan formal y está un poquito más orientado a ese tema, sobre todo si es para niños que están aprendiendo a escribir y entonces tienen una asemejación más fácil con letras sencillas que con letras súper perfectas como son las letras digitales, ¿vale? Más o menos así es como se utiliza Calligrapher para tener nuestra propia tipografía. En este caso, lo repito, la plantilla yo la llené con mi tipo de letra normal, sin hacer muchos cambios, pero ustedes le pueden agregar cualquier tipo de diseño que quieran. Por ejemplo, hace un rato, como les mostré hace un momento, la letra E con acento, yo tuve un error. Este error hace que la letra E con acento se vea de esta forma. Una plasta ahí rara. Incluso, si ustedes quieren que cada letra sea representada por un dibujo, por ejemplo, que en lugar de que sea una letra A, tal cual, normal, se escriba con una figura cuyo nombre empieza con A, por ejemplo, una abeja. Pueden dibujar una abeja o una avispa y ya las personas podrán leer eso como una letra A porque es una abeja o una avispa. Es una idea. En ese caso servirá, no sé, para hacer algún juego de codificar algo o lo que sea. ¿Me explico? O también pueden utilizar ciertos formatos con marcadores, con pinceles, con otras formas para que sea más novedosa su tipo de letra y que así sea generada cada tipografía de acuerdo a cómo ustedes quieren que se vea. Básicamente, así es como funcionan Calligrapher. Esta es la manera en que lo podemos utilizar. Estamos hablando entonces de que esta herramienta nos puede ayudar para crear logotipos, para crear diseños, para muchísimas cuestiones. ¿Qué les parece el uso de esta herramienta? Bastante interesante, ¿no? Y nos ayuda para distintos elementos. De hecho, para que quede un poquito más claro esto que acabamos de hacer el día de hoy, tienen una tarea dentro de Classroom que se les activó hace algunos minutos. Esa tarea precisamente tiene que ver con la creación de una fuente personal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Crear sus propias tipografías y compartírmelas para ver qué tal se ven, para saber que ustedes entendieron. Por acá nos pregunta Naomi de si así pueden vender tipografías. Totalmente. Pueden crear tipografías y venderlas, ya sea a empresas, a personas que las necesiten, o incluso hay páginas web
que se dedican a comercializar tipografías y ustedes pueden vender esas tipografías en esas páginas. Sí, es posible. Si les gusta mucho el tema de diseño, si les gusta mucho dibujar o tienen bonita letra, o les, no sé, por ejemplo, en muchas ocasiones recordarán cómo eran las clases en vivo, las clases presenciales, que de repente teníamos hasta el final de nuestro cuaderno dibujitos hechos mientras el profe estaba hablando. Y a veces esos dibujitos eran letras y a veces se veían padres. Bueno, eso que hacías como juego porque estabas aburrido, lo podrías convertir en tipografías reales y podrías monetizar con ello. Prácticamente en la actualidad se puede monetizar con cualquier cosa. Entonces, si quieres, puedes hacerlo, como nos comenta Loya por ahí. En todo caso, tienen una tarea precisamente para desarrollar este elemento. ¿Qué es lo que tienen que hacer paso por paso? Lo que acabamos de ver el día de hoy. Entran a Calligrapher y crean una cuenta. Descargan la plantilla correspondiente a español. Imprimen esa plantilla, llenan la plantilla, la cargan otra vez a la página y descargan su fuente. Les estoy pidiendo 3 archivos en específico con la tarea. Número 1, la plantilla llenada, una fotografía o un PDF con su plantilla. Número 2, el archivo que descargan de Calligrapher con la tipografía ya creada. Y número 3, un texto libre utilizando su tipografía. En este caso, con un texto libre, me refiero a que pueden escribir cualquier cosa, incluso pueden copiar y pegar algo, no sé, la letra de una canción, un cuento corto, un texto de un ensayo que hayan tenido, lo que sea, solamente cambian el tipo de letra. En lugar de la Arial que traía normalmente, le ponen la creada por ustedes. La tipografía Loya 12, o la tipografía Grimaldo, la tipografía Saldaña, la tipografía García, la tipografía, etc. ¿Ok? La que ustedes vayan creando la ponen en ese texto que es totalmente libre. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta o comentario sobre lo que acabamos de ver. No, profe, todo bien. Perfecto. Está bien chido. Yo no sabía que se podía hacer eso. Se puede, está padre, nos ayuda bastante a distintos elementos. Ojo, también comentar, esta no es la única herramienta. Como les decía, Calligrapher no me está pagando para decirles que vayan a crear una cuenta, pero sí es bastante útil. Hay otras herramientas, hay otras páginas que funcionan de manera similar. Algunas son totalmente de pago. Calligrapher afortunadamente nos brinda esta opción de crear una gratuita. Y también existen otros medios para hacerlo. Algo tan sencillo como entran a su celular y van escribiendo letra por letra en alguna aplicación de dibujo y después van guardando esas imágenes de cada una de las letras que tienen y después las van utilizando de forma individual. También se puede, pero obviamente es más tardado a la hora de diseñar, pues bueno, implica que agarres letra por letra, mientras que creando tu propia tipografía, pues solamente escribes y listo. Entonces, hay muchas versiones, muchas formas de hacerlo. Una sencilla me parece que es esta de Calligrapher. Comenta Stray que si tienen que ser escritas a mano, preferentemente sí. En este caso tienen la opción también de descargar la plantilla en su computadora y dibujar, por ejemplo, en Paint o dibujar en alguna otra plataforma, y me imagino que también les va a funcionar. La verdad, honestamente, nunca lo he hecho. Podría hacerse de esa manera. Incluso déjenme hacer una práctica rápida, a ver si es posible o no, y les comento en este momento. Déjenme descargar la plantilla, la voy a descargar en imagen. Esperamos a que se descarguen. Ajá, en este caso se descarga en un zip. Vamos a abrirla y vamos a editarla en específico. Déjenme editar. Ejemplo, vamos a donde puedo dibujar. Ok, vámonos a un tema más clásico, creándolo con Paint. Paint no tiene pierde. Déjenme compartirles pantalla para que vayan viendo lo que estoy haciendo. Ok, en este caso lo que hice fue descargar la plantilla, pero en formato PNG, en formato de imagen. Me la descargo en un zip.
Y aquí lo que voy a hacer es simplemente sacar las imágenes del zip a una carpeta de mi computadora. Le voy a dar clic en editar para editarlo en Paint y vamos a ver si funciona. Digamos, por ejemplo, esta letra A, vamos a utilizar, digamos, para hacer bueno, un pincel en negro, así estamos bien. Vamos a poner la letra A, la letra B, la letra C, y acá vamos a dibujar cualquier cosa para el lado. Voy a guardar, cierro, cierro, cierro. Vamos a cargarla a ver qué pasa. Selecciono el archivo que fue este que acabo de crear. Mira, sí se puede. Entonces, la otra opción es esa. Descargan la plantilla en formato de imagen y la editan en su computadora. Pueden hacerlo de las dos formas, si quieren. Obviamente, en la primera opción, tienen que imprimir y a lo mejor muchos de ustedes no tienen la forma de hacerlo. Entonces, pueden descargar como imagen y la editan en su computadora. En este caso, pues obviamente tendrían que llenar toda la plantilla. Pero sí, sí se puede hacerlo en la computadora y no necesariamente a mano. No sé si tengan alguna otra pregunta, dudas. Ojo, en este caso no les estoy pidiendo una tipografía para que se vea bonita y se vea bien padre. Simplemente quiero ver que saben hacer el proceso. Entonces no importa si su letra no está tan bonita o incluso la consideran fea, lo importante es que vea que hicieron el proceso. ¿Vale? Muy bien, vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Y tenemos que hacer eso, por favor. ¿Qué cosa, Michelle? La parte de toda la tipografía, sí, es una tarea que ya está cargada en Classroom. La pueden checar por allá. Profe, ¿la clase la va a subir? La clase, sí, la clase se sube cuando esté terminada el procesamiento. Para, no sé, dentro de 40 minutos ya estará dentro de Classroom. Ok, gracias. Por nada. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es acerca de la clase. Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día. Y me quedo solamente con Isamari. Nos vemos mañana. Nos vemos, profe, que tenga buen día. Hasta luego.